Hola, buenos días. Dios bendiga a los hermanos en esta preciosa mañana de bendición. Dios bendiga a cada persona que se conecta a hacer este devocional. En esta mañana lo estamos realizando desde la iglesia La Senda. Estuvimos en una vigilia personal. Y bueno, vamos a compartir la palabra, dándole la bienvenida de antemano a todos a este devocional. Buenos días, Espíritu Santo. Vamos a compartir la palabra en Mateo capítulo 9, del verso 35 al 38. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí podemos ver en el primer versículo, nos detalla el ministerio de Jesús, cómo recorría incansablemente las ciudades, las aldeas, predicando, enseñando la palabra. El ministerio de Jesús se desplegó en 4 aspectos siempre: la liberación, la sanidad, la enseñanza y la predicación de la palabra. Un ministerio completo. Y esto lo hacía con multitudes. Aquí dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y que predicaba en todas las ciudades. Es decir, que el trabajo era bastante demandante. Era un trabajo fuerte el que hacía el Señor. Por eso necesitaba estar lleno de la presencia de Dios, porque era un trabajo fuerte. Había muchas personas con necesidades físicas, y necesidades emocionales, necesidades espirituales principalmente. Entonces el Señor Jesucristo tenía una vida de ministerio muy exigente. El Señor Jesús, la mayor parte del tiempo leyendo el Evangelio, pasaba orando y predicando y enseñando, liberando, ¿verdad? Esta era la vida del Señor Jesucristo. El Señor se consagró a este estilo de vida, a este mandato que tenía de parte del Padre. Siempre el Señor decía que era necesario hacer la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús vivía lo que el Padre le había ordenado. Por eso el Señor decía que Él no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que el mundo sea salvo a través de la persona de Jesús. Y el Señor hacía todas estas maravillas, milagros, sanidades, pero había una multitud tremenda, amado hermano. Eso era tremendo. Póngale usted 5,000, 10,000 personas, imagínense. 10,000 personas y uno. Yo les quiero a usted explicar algo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él se despojó de su divinidad. Él era un ser humano que dependía de la presencia de Dios. Por eso Jesús oraba, porque si hubiese caminado como Dios por esta tierra, digamos, no tenía necesidad de orar, porque todo el poder de la deidad estaba sobre él. Y sí que lo estaba, pero él no hacía uso de esto. Dice la Biblia que él se despojó, ¿verdad?, de toda divinidad, y el Señor vivió una vida de oración. Por eso el Señor nos enseña a depender de la presencia de Dios, porque él dependía de la presencia del Señor para poder darle bendición a una multitud tan grande: 5,000, 6,000 personas, 7,000, 10,000. Y es la parte donde yo quiero entrar, porque hay veces que vemos a un Jesús, permítame usar esta palabra, un Jesús incansable, un Jesús que no le da sueño, que no le da hambre, que es todopoderoso,
Pero cuando uno lee la Biblia, amado hermano, y quiero que usted escuche con atención esto que le voy a decir, vemos a un Jesús que se fatigó. Podemos verlo en la palabra, que dormía. Podemos verlo cuando durmió en la barca. Acuérdese la historia de la barca, que está cerquita. De hecho, la historia de la barca está aquí en Mateo capítulo 8. Sí, Señor, cuando él estaba durmiendo, Mateo 8, versículo 23, para el que lo quiera leer. Entonces Jesús dormía, Jesús se angustió. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Claro, cuando fueron al huerto a buscarlo, él estaba angustiado en gran manera, desesperado. Entonces, yo quiero decirle que Jesús era un ser humano, el Hijo de Dios, pero era un ser humano que dependía de Dios como usted y yo dependemos de Dios. Entonces imagínese usted ministrar a una multitud de 5,000, 7,000 personas, tú siendo un ser humano, gente que te aprieta, que te toca, sáname a mí ahora y cógeme a mí, mira y ahora, y ora por mí. Hermano, eso es agobiante. A veces uno no puede ministrar a 2 personas al mismo tiempo, ahora imagínese una multitud, ¿verdad? Entonces yo quiero decirle que Jesús, hombre, Jesús, cuando estuvo caminando en la tierra, él se enfrentaba a un desafío grande, a un desafío de multitudes, y solamente lo podía lograr con la presencia de Dios. Por eso Jesús dependía de Dios a través de la oración. Para enfrentarnos a grandes desafíos necesitamos la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! Entonces, yo puedo ver acá en la palabra que el Señor se queda viendo las multitudes, como quien dice, wow, aquí sí hay gente. Perdonen la expresión un poco colombiana o costeña. Wow, y si al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Aleluya. Tuvo compasión de ellas. Se las quedó mirando y seguramente dijo, esta gente tiene necesidad, enfermos, sin comida, con dolor de cabeza, con lepras, paralíticos. Y esa multitud que él estaba atendiendo fue como un momento de quietud que el Señor tuvo y levantó su cabeza como para reflexionar de la obra que estaba haciendo y dijo, wow, qué multitudes. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. ¿Qué movía al ministerio de Jesús? La compasión por las almas, por las personas. Al Señor no lo movía la fama, aunque era famoso y hoy en día es famoso todavía. El Señor Jesucristo no lo movía el dinero, aunque es el dueño del oro y la plata. Al Señor Jesucristo no lo movía nada diferente a la compasión por las almas. Por eso Él miró a las multitudes y dijo, tuvo compasión de las multitudes, porque Él amaba y ama a las personas. Las veía como una ovejita sin pastor. Y Jesús, yo quiero que no nos distraigamos de lo que les estoy diciendo de Jesús humano. Y recalco esta palabra porque quiero que veamos al Señor en su parte más débil en este devocional, en la parte humana, porque es precisamente en esa parte donde nosotros podemos tomar para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, el Señor, que se enfrentaba a tantas multitudes, dijo, bueno, son tantas multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio desordenadas, las vio desamparadas como ovejitas sin pastor, ¿verdad? Y el Señor dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. El Señor dijo que hay mucha gente y pocos servidores. Pocos servidores. Podemos darnos cuenta como si fuese un suspiro del Señor, como que nos hace falta trabajadores y quizás no lo dice la Biblia literalmente, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que en esas palabras de Jesús estaba encerrado como que hey muchachos, nos hace falta gente que se levante a predicar con nosotros, hace falta más gente. Dice,
le dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, hay mucho trabajo, hay mucha demanda y hay pocos obreros, hermano. Y en este tiempo es así. Hay mucha gente que quiere que Dios se lo lleve a República Dominicana, El Salvador, en giras de campaña, ¿verdad? Salmistas que quieren grabar 1, 2, 3, 4, 5 CDs, que Dios lo lleve a tarimas, a grandes iglesias, pero no hay misericordia. Si tú le dices ahora a alguien, mira, te voy a asignar a una persona para que la discipule, ay no, los míos son las multitudes, me vas a dar uno solo. Dios está buscando a personas que se dediquen a uno, Y es lo que estamos tratando de enseñar y compartir, hermano, que necesitamos discipular. Yo he escuchado mucho, ahora que salgamos de la cuarentena, vamos a estar empoderados, vamos a estar llenos de su presencia, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Pero nadie dice, ahora en cuarentena yo me voy a dedicar un alma. Ahora en cuarentena yo voy a buscar de Dios. Ahora en cuarentena yo voy a estar lleno de su Espíritu Santo. Son pocas personas las que lo dicen o las que lo hacen. Voy a estar sirviendo ahora. Voy a estar sirviendo. Son poquitas las personas. Voy a dedicarme un alma, ¿no? Poquitas. Y el Señor está diciéndole a la iglesia en este tiempo, hacen falta trabajadores, hacen falta obreros. Son poquitos los obreros. Esta oración, dice el Señor en el 38, hace una oración, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Nótese aquí que el Señor no oró por las almas. Muchas veces decimos, Señor, añade las almas y no hacemos nada para que el Señor añada las almas. No consolidamos a nadie, no discipulamos a nadie, no hacemos nada. Solamente, Señor, añade las almas, y estamos desvirtuando lo que quiere decir la palabra en el libro de los Hechos. Cuando dice que el Señor añadía a los que habrían de ser salvos, los añadía porque la iglesia primitiva hacía algo, tenía favor con el pueblo, predicaba, tenía favores con toda la comunidad. Por eso el Señor añadía las almas, porque habían unos obreros. Entonces ahora pedimos añadidura de almas y salvación de almas, pero nadie quiere trabajar. Nadie quiere visitar. Bueno, pastor, es que no se puede salir ahora, estamos en cuarentena, correcto. ¿Tienes un teléfono? Haz una fonovisita, discipula a alguien por teléfono, por WhatsApp, por videollamada. Hay tantas aplicaciones y redes sociales, se puede hacer el trabajo. Podemos generar el trabajo del discipulado por medio de llamadas, hermano. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué no se hace? Porque no hay trabajadores, no hay servidores. Yo te quiero decir algo. Hay vacantes en esta mañana. Por ponerlo hablando en términos humanos, hay vacantes en esta mañana para trabajarle a Dios con las almas. Y todo trabajo en el Señor tiene un pago, pero hay mucha gente que no está recibiendo pago. Pregúnteme por qué. Porque no está trabajando a Dios. Entonces solamente como dirían en Barranquilla, los vivos, los avispados, aceptarían este trabajo, de trabajarle a Dios por las almas. En esta mañana hay un trabajo. No estás trabajando. Ay, es que yo estoy en mi casa todo el día tirado, viendo películas, viendo series. Ay, es que no hay nada que hacer. ¿Qué? ¿Que no hay qué? Que no hay nada que hacer. Hay trabajo. Aquí dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué? Obreros. Hay trabajo, hermano. Lo que hay es trabajo. Usted puede organizar un discipulado en su iglesia, hablar con su pastor, levantarse. Hay tantas ovejitas que se fueron de las iglesias y por estar en cuarentena hemos sacado la excusa que perdimos contacto con ellas, que ya no se pueden visitar. Entonces, ¿para qué se hicieron los teléfonos? Pues, para tenerlos de lujo, para ponerle imágenes de fondo del teléfono, de pantalla. No, los teléfonos se hicieron para comunicarnos, para llamar. Entonces,
Si tú dices que no estás trabajando y estás estresado, que no estás trabajando, pues empieza a trabajar. Hoy te estoy ofreciendo un trabajo. La palabra de Dios nos ofrece un trabajo. Levántate como servidor de Dios. Empieza a capacitarte. Si no eres bautizado, empieza a discipularte. Los hermanos de la senda que están haciendo el discipulado, sigue este camino. No, a lo mejor no puedes predicar desde un púlpito, pero puedes transmitir una foto, una imagen, un audio, una prédica cristiana, tener allí, hacerle un seguimiento a un amigo del trabajo, a un vecino, enviarle mensajes. Pero trabajo sí hay. Y quiero decirte que este trabajo tiene una paga económica. Yo lo suelto para el que lo quiera recibir. Cuando usted trabaja por las almas, Dios te paga aún económicamente. ¿Cómo? No me preguntes porque yo no soy Dios, pero Dios te abre puertas, Dios te bendice, Dios te guarda tu empleo. Y te lo digo con autoridad porque he sido testigo de esto. Porque he sido testigo de que Dios paga y paga bien. Entonces, hoy hay trabajo. Hoy hay trabajo. Ya deja de estar viendo tantas series, deja de estar viendo tantos programas, engordándote en la casa comiendo. Dedícale el tiempo a las almas. La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, amado hermano, hay materiales para trabajar, hay mucho material para trabajar. Demasiado. Medita en este texto en tu casa. Que Dios te bendiga grandemente y que Dios te guarde. Un abrazo.